Esto es Conversaciones 3.0 con Francisco Valenzuela, solamente por Revolución Radio. Cristian Verduzco, ¿cómo estás? Mi estimado Paquito. Edwin Castro. Paco, hola. Bienvenidos al podcast de Conversaciones 3.0, en este especial que estamos haciendo de la radio y el rock and roll. Dicen algunos que julio es el mes del rock and roll, o se celebra el 13. Julio es el 3x2. Mal dicho, y muy mal quien lo diga. Todo el año se tiene que celebrar el rock and roll. Pero bueno, un día de julio es el Día Mundial del Rock y algunos dicen pues que todo julio sea rock. Pero pues por eso estamos haciendo estos especiales sobre la radio. Y para empezar yo les preguntaría a cada uno de ustedes pues cuál fue su primer contacto con la radio que recuerden en lo personal. ¿Cuál fue la primera estación de radio que sonaba en su casa? Y luego, ¿cuál fue la que ustedes eligieron escuchar ya por su cuenta? Híjole, no, yo creo que, pues yo me acuerdo de Radio Moderna, ¿no? Yo creo que es como el referente de repente de muchos de nosotros, por lo menos ahí es donde yo volteé un poco a la radio, pero la verdad es que desde ese momento, o sea, no era algo que a mí me convenciera. Yo desde el momento en que tuve internet, y desde el momento que pude escuchar estaciones como Radioactivo en Ciudad de México o incluso el mismo Imer, ahí es donde de verdad a mí me gustó la radio. Que dije, estos tipos sí están haciendo pues, como el tipo de radio que a mí me gusta, que no es pues, del locutor que le baja el canal y avienta el chiste y ensucia la canción. Estos tipos eran muy respetuosos de la música y aparte sabían muchísimo de música. Y tan así ha funcionado desde mi punto de vista como su línea que hasta la fecha ahí siguen. O sea, Rulo, Layo Rubio, La Reclu, que bueno, ya es un poquito más nueva, pero todo ese grupo de relegados del radio que en algún momento en Ciudad de México lo hacían y que yo tuve acceso, ahí es donde me gustó la radio. Ya. Antes era porque es lo que había. Pero realmente la radio que a mí me gustó fue ahí en ese momento. ¿Qué estamos hablando más o menos de qué año? No, de los 90s. ¿No? Finales de los 90. No, incluso antes. Uh-huh. Sí, incluso antes. Tuvo que haber sido a mediados de los 90s. Uh-huh. Okay. Sí, pero ahí es como mi punto de partida para decir qué padre debe ser hacer radio. Ok, ¿tú, Cristian? También, bueno, coincido. Definitivamente no había mucho aquí en Morelia que escuchar. Radio Moderna, Gabriel Vázquez M. Que por ahí todavía anda, creo que en Vox o no sé. Sí, todavía está por ahí. La verdad es que creo que de locutores locales, definitivamente creo que es quien me motivó a entrar esto de la radio. En realidad, finales de los 80 yo creo, era que sonaba probablemente principios de los 90s. No recuerdo si tenía un programa, un nombre, el programa de Gabo Vázquez, pero podías escuchar a The Cure, a Depeche Mode, podías escuchar música que particularmente no sonaba en la radio, ¿no? Y eso era lo que llamaba la atención, porque en la televisión sí teníamos un referente, que era MTV. En cuanto MTV entró a nuestras casas, a nuestras televisiones, creo que eso fue lo que nos fue, seguramente con Edwin, porque hemos compartido justamente épocas y definitivamente creo que aprendimos mucho de esta música gracias a MTV. Y justamente era raro encontrar programas de radio que sonara música alternativa. También, pues bueno, ¿no? En estas oportunidades que tenía de ir a visitar a los primos, a otras ciudades, por ejemplo, a la Ciudad de México, pues bueno, pues sí, definitivamente descubrías estaciones, decías, uy, ¿qué es esto, no? Sí, claro. Radioactivo, que tenía esos promos súper interesantes e ingeniosos en donde los juguetes radioactivos, cosas, había unas ondas así súper chidas. Probablemente también, no sé, a lo mejor de mucho más morro en W Radio, el mismo Negro González Iñárritu llegó a tener sus programas. Martín Parra, ahí estaba. Martín Hernández. Y un poquito Hernández también. Y un poquito ya, digamos que ya después
Alejandro Franco también en W Radio, ya con internet, como dice Edwin, ya pudiendo escuchar su programa todas las noches en internet. Claro. Y para mí una estación que también, y un locutor en particular que debo de reconocer, es RMX, estación de Guadalajara. Sí, cierto. Ser el director de esta estación, que además era el organizador del festival gratuito más grande del mundo, el 212, ahí en Chapultepec, en Guadalajara. Era exactamente la estación en la que me hubiera gustado trabajar. Y tuve después la oportunidad, gracias a esa estación y gracias a acreditaciones y demás, de conocer a mucha gente, pero particularmente a mi estimado, tan estimado que ya no me acuerdo su nombre. Bueno, ahorita les diré, pero bueno, perdón, Miguel Solís, perdón. A Miguel Solís, que considero que es el locutor de radio en México, probablemente, con mayor amplitud de experiencia en lo que es rock iberoamericano. Entonces tuve la oportunidad de colaborar con él en el Para Vive Latino. Y pues bueno, eso creo que han sido mis influencias, pero definitivamente empezamos con Radio Moderna. Ok, y luego platíquenos cada quien cómo entran a la radio, cuál fue su primera experiencia en la radio. Yo te platico, ahí está curioso. Yo hice radio pirata en algún momento. Yo no soy comunicólogo, yo soy ingeniero en sistemas. Entonces, en algún momento, estudiando yo aquí en el TEC de Morelia, había un proyecto de unos compañeros ahí de ingeniería electrónica, y el proyecto era hacer una antena de transmisión. Entonces, ellos hicieron la antena y jalaron gente que le gustara la música. Y entonces ahí es donde yo entré con un programa. Estoy hablando igual de mediados de los 90s. Entonces ahí, pues entre todos nos cooperábamos y comprábamos discos, el equipo que se ocupaba, y transmitimos pirata en aquel momento, más o menos como unos 2 años y medio. Y ahí pues nos dimos cuenta que era ilegal, ¿no? Hasta que llegó la SCT y dijo, oye, pues estás usando una frecuencia, ¿en qué momento? ¿Y a cuánta gente llegaban más o menos? Fíjate que esa antena tenía una potencia que llegaba como alrededor del TEC, pero lo más lejano que llegaba, digo, no sé, la referencia, no sé, en kilómetros no me la sé, pero si son de aquí de Morelia, a lo mejor pues van a ubicar, pero era Prados Verdes. Okay. Entonces todavía la colonia Prados Verdes nos alcanzábamos a escuchar, y en ese momento pues eras operador, eras locutor, jalabas cables, de todo. Entonces ahí yo me enamoré de la radio. Dije, qué padre es pensar que nadie te escucha y de repente pues algún amigo de Prados Verdes dice, sí te escuché, o sea, ya andamos, pero bueno, todo duró hasta que llegó casi que la policía nos cayó la ley en un broncón en aquel momento. Y bueno, al final no pasó nada, pero ahí terminó esa parte. Y ya después viene lo de V Radio, ¿no? Que ya fue... Sí, platícanos tú y ahorita vamos con tu programa de V Radio. Pues en realidad, ¿qué habrá sido como para finales de la década del 2000? Más o menos 2008, 2009. Pues bueno, por ahí platicando con una persona. Entonces le digo, yo siempre he querido tener un programa, y de hecho fue mi sueño con uno de mis mejores amigos, que justamente acaba de fallecer el año anterior. Y platicamos de esto y platicamos justamente de que siempre hubiéramos querido tener un programa de radio, con este cuate, Edgar. Pero básicamente, ¿por qué queríamos tener un programa de radio? Porque queríamos que la gente pudiera escuchar lo que nosotros, la música que nosotros descubrimos, ¿no? Entonces, como compartir ese gusto con la gente, que sabíamos que afuera había más gente que podía disfrutar de la misma música que nosotros escuchábamos. Y esta persona, que de hecho es mi cuñado, me dijo, es más chico que yo, y él estaba más clavado quizá en ese momento en las cuestiones del internet y las nuevas tecnologías. Entonces me dice, ¿y por qué no haces tu programa pues, por internet?
A mí no me había pasado por la mente nunca en la vida. Oye, pues sí es cierto, ¿verdad? Bueno, pues vamos a investigar. Y pues bueno, primer paso es abrir un Facebook, ¿no? Porque era lo que justamente en ese momento probablemente estaba iniciando pues a captar gente y después encontrar páginas, broadcasting gratuitos en donde tú pudieras transmitir. Jamás te preocupabas si tener los derechos de la música o no era importante. Simplemente pues empezabas a crear carpetas y decir esto es lo que quiero poner para hoy. No era era un programa que ya estaba estructurado previamente, ¿no? Y de repente, pues un día dije, bueno, pues a partir del próximo viernes a las 6 de la tarde va a estar esta estación de radio. Y pues bueno, los primeros días, pues de una u otra forma, la gente que me conocía, ¿no? Los amigos, la familia y demás, ¿no? Ahí había como unos 15 conectados. Obviamente iban pasando los viernes, porque solamente eran los viernes y había menos. Pero de repente empezabas a ver gente conectada e interactuando que no conocías. Okay. Y uno de ellos era el buen Castrol, José Antonio Castro, aquí primo de ellos. Pues que de repente dijo, oye, está bien chido tu programa. De hecho, yo también tengo uno, creo que se llamaba en aquel entonces La Cocina del Alma, su programa, que parecía más de cocina que de música. Y pues bueno, pues de repente lo invité bueno, eso fue un programa en internet. Y de repente hubo un momento en que nos contactó la gente de Radio Nicolaita, particularmente José Antonio Ávila, que es el programador de la estación. Tuvimos contacto con él y le dije, oye, pues no quieren venir a traer el proyecto de internet a la radio convencional. En aquel entonces Radio Nicolaita todavía era AM solamente, sí. 1370 de AM. Y dijimos, sí, ¿por qué no? Y empezamos justamente con media hora los sábados de 11 a 11 y media ahí en Radio Nicolaita. Eso fue el inicio. Okay. Ya como Indie Life. Sí, desde siempre fue, o sea, desde el internet fue así. El programa de internet era Indie Life Radio, ¿no? O sea, era tener esta dualidad de tener como un medio para que me acreditaran a los conciertos y no pagar. Y después un programa de radio en donde pues yo pueda transmitir justamente la música que me representa como ese ente de los medios. Entonces, ¿Y lo llevas desde ese entonces ininterrumpido el programa? No. Sí, ha sufrido interrupciones. No, en realidad ya tiene más de un año que los programas son grabados ahí en Radio Nicolaita. La verdad es que justamente empecé a tener un proyecto los días sábados, entonces me impedía ir y pues bueno, tienen ahí material el cual se recicla y lo transmite, pero tengo pues en Radio Nicolaita más de un año, yo creo que no voy a la estación. Y bueno, pues en V Radio ya platicaremos. Pero okay. Ahora tú platícanos cómo entras a Sin Etiquetas. Ahí a V, pues también, no está tan chistoso, pero yo caminaba por ahí por un pasillo y mi director de la nada se me apareció. Yo trabajaba antes en la Universidad Vasco de Quiroga. Fui docente durante mucho tiempo ahí. Y mi director me conocía muy bien. Y de verdad me lo encontré en un pasillo y me dice, sube en este momento. Vamos a V Radio porque te están buscando. Y yo así como, ¿a mí? ¿Qué me robé? Y ni sabía que existía la estación. O sea, que iban a arrancar con el proyecto. Y entonces, pues ya subí y me comentan, pues en ese tiempo era la jefa de producción, no, era jefa de línea editorial, Katia y Paola Sandoval, que era la jefa de producción. Y me dicen, a ver, me están diciendo que tú eres el bueno aquí para la música y que trabajas aquí en la universidad. Y dije, pues nomás díganme de qué se trata. Y me dijeron, queremos llenar un espacio de música indie. Y entonces en ese momento les dije, pues ustedes díganme para ustedes qué es la música indie. Y tenían un concepto de música indie equivocado, que no es, o sea, mucha gente lo adopta, ¿no? El de que el indie es indie rock.
Ese es como el concepto que ha dado un género musical, lo cual pues desde mi punto de vista no es así. O sea, hacer indie es do it yourself, ¿no? Hazlo tú mismo y puedes hacerlo tú mismo en el hip hop, en el rock, en el pop, Ajá, exactamente. O sea, eso es un artista para mí o indie. medio indie. Entonces, eso es como lo que tenían ellos ideando, llenar con indie rock. Entonces está mal en el concepto, vamos a replantearlo. Pero en ese momento se me prendió, ay mía, al final así soy yo, ¿no? En la mañana me paro y escucho Cypress Hill y al ratito ya estoy escuchando Slayer y en la noche a lo mejor estoy escuchando un artista emergente que escuché hace 2 días. Entonces así funciona mi cerebro musicalmente. Entonces dije, ni mandado a hacer. O sea, vamos a proponer esto, les hice la propuesta y me dijeron, vámonos. Y digo, también creo que ha funcionado el asunto que es el único programa ahí en la estación que ha brincado de 1 hora a 2 horas. Pero ese es el concepto al final, o sea, en 2 horas escuchar muchos géneros y subgéneros, pero trato de que la curaduría que hago de la música sea muy bien hecha. Sí, incluso que se escuche bien aún y cuando brinque de géneros, porque es algo que la radio convencional y que me regañan mucho dice que no se puede hacer. O sea, no puedo poner una canción media popera y enseguida poner algo más rudo. ¿Por qué no? O sea, para mí eso hace que te estimule el cerebro. Entonces busco que incluso se va a poner una canción después de otra, se escuche bien, tampoco que corras del programa. Y así lo he manejado. Ese es el concepto del programa y es el concepto que les planteé prácticamente desde el día 1 ahí en la estación. Okay. Entonces, más o menos cómo ha funcionado todo en estos años. Y por varios años también escuchamos tu programa en Nube Radio. ¿Sí? Platícanos ahí cómo empezó, que además tenías... Al principio tenías a Gary Oñate. Sí, ¿no? Justamente de ahí nace el proyecto. Yo también, pues bueno, de repente también recibo una llamada de Raúl Macías, quien fue el director, pues bueno, prácticamente 7 años, un poquito más, de la estación de V Radio. Entonces, pero recibo el contacto de Raúl gracias a una persona que yo conocía muy poco. Solamente la había invitado una vez a mi programa, Gary Oñate, que bueno, ahora se le conoce más por ser actor y por estas ondas, pero del cine, e incluso en comerciales y demás. Pero bueno, Gary Oñate había sido invitado alguna vez a mi programa de Indie Life Radio en Radio Nicolaita, y justamente estaba platicando o estaba haciendo una invitación para algo que tenía que ver con una semana ahí del budismo y cosas así. Hicimos clic en un segundo, porque se quedó durante todo el programa, estuvo escuchando la música y pues bueno, obviamente conectó con este entorno alternativo. Y de repente él me recomendó a Raúl Macías. Oye, pues queremos ver si te interesa, puedes venir aquí. Y ya, oye, pues mira, Gary nos recomendó contigo, nos dice que tienes un programa. ¿De qué es tu programa? No, pues es de música actual, ¿no? De música alternativa nueva, o sea, incluso gran parte del programa de Indie Life Radio era más o menos como lo que hace Sin Etiquetas, poner el estreno de la semana, ¿no? Y acá, pues yo justamente quise hacer lo contrario. Entonces dice, pues ármate una idea, y le dije, pues, ¿qué te parece esto? En ese momento se me ocurrió. Pues bueno, para ser contrastante, mi nicho musical es particularmente de los 90s, y he seguido entrándole a la música de los 2000 e incluso, pues bueno, del 2000, de esta época o esta década reciente. Entonces me dice, bueno, pues, ¿qué te parece si te ofrecemos tener tu programa con 1 hora? Y de repente iba pasando por ahí Gary, que también lo habían citado. Y entonces le dice, a ver, Gary, pásate.
No, pues que, qué bueno, oye, pues qué chido que me Lo recomendaste. y demás. Y entonces de repente, pues bueno, él también iba a tener un programa de 1 hora. Y de repente le digo, ¿y por qué no hacemos un programa de 2 horas y nos juntamos? O sea, porque más o menos quieres hacer algo muy parecido a lo que quiero hacer yo, pues vamos a hacer un programa juntos, ¿no? Pues me late y a los dos en ese momento nos agradó. Raúl dijo, sí, ¿por qué no? No había programas de 2 horas, en efecto. Iban a hacer un programa de 1 hora cada uno, pero pues dijimos, porque ciertamente yo venía de la parte de tener un programa de 1 hora en donde no te alcanza el tiempo. O sea, todo lo que quieres hacer y de repente entrevistar o hablar un poquito de algo, ¿no? Y para ir a poner 8 canciones y generar todo ese tiempo que requiere para planear un programa, pues mejor de una vez que fueran 2. Entonces comenzamos como Neoclassics con Gary. Gary estuvo conmigo un poquito más de 2 años. Se le da la oportunidad de ir a la Ciudad de México y se despide. Y yo tomo la decisión de no invitar a nadie más como co-conductor porque se iba a perder justamente esa esencia. Entonces me quedo solo en el programa. Sigo haciendo exactamente lo mismo, nada más que en ese caso sin Gary. Después Gary viene a Morelia periódicamente y particularmente nos encontramos durante el Festival de Cine y hacíamos un programa en vivo desde el festival, con invitados justamente del festival, musicalizando con temas de soundtracks y demás. Y pues bueno, hasta hace algunos meses dejé de colaborar. Y platícanos, ¿por qué de repente ya no escuchamos Neoclassics? ¿Se puede decir eso? Sí, claro, pues básicamente en realidad, pues bueno, a mí se me agotó el tiempo de colaborar. La verdad es que, pues bueno, como colaborador en programas que son, pues bueno, no pagados, que eso es una cosa muy importante. Mis 2 programas, los programas en Nube Radio, pues bueno, son amor al arte. Entonces, pues bueno, ya más de 8 años. Y la verdad es que después con una nueva administración o una nueva dirección en la estación, en donde empezó a ir por un rumbo que honestamente no era el rumbo que yo creo que en el que se encontraba Neoclassics. Entonces, pues bueno, la verdad es que, pues bueno, entre no tener tiempo para ser constante y también no sentirme motivado justamente por los nuevos entornos de la estación, pues bueno, empecé a dejar pues digamos que de cumplir. Y pues bueno, en la misma estación se dieron cuenta, entonces pues me pidieron el dejar el programa, simplemente pues por el hecho de no darle el tiempo suficiente, ¿no? Y tienen completa razón. La verdad es que, como lo digo, había perdido definitivamente la motivación por estar en un lugar en donde me sentía en general en el entorno pues bueno, cobijado y pues bueno, insisto, en un lugar en donde mi proyecto tuviera un lugar. Yo no hubiera buscado definitivamente tener un programa en V Radio si V Radio en ese entonces hubiera sonado como suena ahora, ¿no? Okay. ¿Cómo suena ahora? Pues suena de todo, ¿sí? O sea, suena de Tocho Morocho. Sí, exactamente, pero ni siquiera no hay una identidad. O sea, suena alternativo, pero suena de repente pues hasta guapachoso y suena pues música como muy pop y también algunas canciones de estación comercial. Pues la verdad es que sí parece un revoltijo ahí medio raro. Una de las cosas que a mí me llamó la atención y por lo cual me encantó y me enamoré del proyecto de Nube Radio era que desde que empezó justamente nos dijeron, es que va a ser una estación con música alternativa. Justamente esa música que yo iba a poner y esa música que Edwin ponía y esa música de otros programas como Colisionados con Sunya, de Román, algunos otros programas que también ponían música alternativa, justamente era la música que se programaba durante el día. Incluso en la actualidad sigue habiendo música de nosotros que se sigue programando en la estación, cada vez menos, pero uno nota, ¿no? O sea, cuando dices,
nadie en Morelia conoce esa banda y yo la puse en mi programa, ¿no? Yo se las dejé. Igual, ¿no? Yo también sé cuando digo, no, esa no es mía, es de Edwin seguro. O algunas, ¿no? Que probablemente sí ya murieron de Colisionados y de esos proyectos. Pero, pues bueno, ya no me sentía a gusto. Entonces, creo que a veces sentía que en el fondo probablemente estaba buscando eso, ¿no? No tomar la decisión yo, sino que alguien tomara la decisión por mí y me dijeras, gracias por tus servicios. Llega a pasar. Oiga, ya para irnos, les quisiera hacer una última pregunta. En este entorno en el que vivimos actualmente, donde el internet lo da todo, donde toda la música prácticamente está en las plataformas, donde además la gente tiene poco tiempo para todo, y eso incluye a la radio, ¿cuál es como el plus que un locutor o que ustedes buscan darle a sus programas para que el radio escucha no diga, pues eso lo escucho en el Spotify, ¿para qué quiero un programa de radio? Sí, yo insisto en lo mismo. O sea, yo estoy haciendo la radio que a mí me gustaba o me ha gustado toda mi vida, que es la radio con contenido musical. Lo que tú te gustaría escuchar. Sí, no, y aparte lo que a mí me gustaría que hablaran. O sea, no quiero escuchar una canción sin que por lo menos me digan el contexto. Poquito, mucho, pero algo de contexto de lo que estoy escuchando. Hay para todo. Me queda claro que hay gente que le gusta pues nada más que les lancen canciones, ¿no? Y que de repente avienten un chiste y que saluden al de la ruta café de la combi y que llenen todo el espacio con ese tipo de cosas. Me queda claro que hay un target para eso. Y me queda claro también que el target que yo busco pues no es ese. Entonces, a mí me gusta hacer la radio, que a mí me gustaría escuchar a mí, que es radio con contenido. Entonces, cuando yo pongo una banda, aún y cuando si la escuché hace 3 días, yo me veo en la responsabilidad de, si la estoy programando en mi programa, por lo menos haber hecho una mini investigación de dónde vienen, qué es lo que sucede con esa banda. Hay cosas interesantes y eso en automático te genera el contenido que quieres. Claro. ¿Por qué? Porque a lo mejor es hija de Sting, vamos a poner un supuesto que sí existe, ¿no? Entonces, en inmediato jalaste la liga y puedes generar un contexto bien bonito para la gente que sí está escuchando y que sí le gusta ese tipo de contenido. Entonces, retomando la pregunta que me hiciste, ¿cuál es el plus que se le da? Pues respetar la música y pensar que la música que yo estoy poniendo en el programa es para gente que le gusta la música. Y yo no conozco a ninguna persona que diga, a mí me gusta la música y me vale quien sea, nomás escucho la canción. ¿Sí? Y entonces es el tipo, o como yo pienso cuando estoy armando un programa, cuando estoy transmitiendo, que le estoy hablando a gente que de verdad le gusta la música. Y creo que ha funcionado. Incluso ha funcionado para gente que no sabe tanto de música. Yo he escuchado comentarios en donde me dicen, ¿sabes qué? No sé ni de lo que estás hablando. Pero está interesante. Pero estás tan intenso en lo que estás platicando, o sea, lo hablas pues, con tanta pasión que no te le puedo cambiar. O sea, tengo que escuchar lo que dices, tengo que escuchar de cuántas cuerdas es el bajo porque te azotaste bien duro con eso. Cosas así, entonces me queda claro y soy convencido de que la radio que estamos haciendo, por lo menos ahí en Sin Etiquetas, es diferente a la gran mayoría de lo que hay en la frecuencia. Okay. Pues sí, de hecho me consta que Edwin es un clavado de la música. Además tú como plus, y esto lo agrego yo, pues invitaba hasta sobre todo en Radio Nicolaita a bandas locales, ¿no? Walter, Esaú, ahí sonó gente que no iba a sonar en absolutamente ninguna otra estación hasta ese momento. Bueno, separando, porque obviamente son programas diferentes. Definitivamente sí. Llegamos a invitar cerca de 90 bandas durante... Sí hubo unos años en donde dijimos ya, ¿no? Porque además sí era una logística importante, ¿no? Y aprovechábamos primero para darle el foro a las bandas locales. De antemano, el proyecto de Indie Live, porque alguien alguna vez
en los primeros programas, eso no es indie, ¿no? Esa banda no es indie. Y entonces, ¿quién dijo que porque se llama Indie Live Radio necesariamente voy a poner pura música de bandas independientes, ¿no? Lo que es independiente es el medio, es la forma de hacer mis programas de radio en donde yo los quiera hacer. Tal vez a lo mejor no quedaba tan claro. Entonces, pues bueno, los que éramos independientes éramos nosotros. Y la música era alternativa. Y entonces, dentro de los estandartes de Indie Live, siempre fue, pues bueno, ser parte de hacer crecer la escena musical, ¿no? Entonces pasaron, yo creo que gran parte de las bandas de aquel entonces, del 2010, 11, 12, hasta como el 13, 14, 15. Y pues bueno, yo creo que cuando menos una vez al mes, si no es que 2 veces al mes, teníamos invitados en cabina que hacían, digo, lo que ahora hace de forma profesional y bien, un Tiny Desk. Porque tú conoces justamente el Tiny Desk que hay en la estación de Radio Nicolaita, una estación muy pequeña en donde, pues, en torno a ese escritorio, pues montaban, ¿no? Pero podíamos llegar a tener bandas, por ejemplo, como Akuma, una banda que recuerdas seguramente, una banda de Omar Ayala y compañía ahí, y un par de carnales que tenían un proyecto súper chido no sé, pues qué será, como trash o una onda así, pues, ¿no? O sea, metal pesado, ¿no? Pero, pues bueno, aquí no puedes meter tus amplis de refrigerador, así que ¿cómo le vas a hacer? Y pues el Wont dice, pues lo hacemos acústico. Entonces imagínate una banda haciendo su de metal haciendo su versión acústica de una rola, ¿no? Entonces, o por ejemplo a los Caviars, que recuerdo que pues de repente tenían un sonido muy particular y pues de sintetizadores y no tenían cómo montarlo, entonces montaron un xilófono y el que hacía eso se rifó tocando el xilófono para la sesión, ¿no? Muchos, Walter Esaú llegó a ir varias veces. Yo pienso que de una u otra forma, pues bueno, en algo debe haber ayudado. Claro. Por ahí hay una canción de Walter que no sé si se ubiquen no sé si sea un tipo, no lo sé. La página de YouTube se llama Rosco. Y es una página de YouTube que tiene millones y millones y millones de reproducciones de mucha música indie mexicana. Y lo que hacía él básicamente es agarraba la canción, le ponía una imagen fija y subía la canción a YouTube. Y gracias a Rosco, a esa página, a ese canal de YouTube, muchas banditas o muchos músicos independientes se hicieron famosos porque tenían más vistas esos videos que los videos originales. Entonces la gente ubicaba la página para descubrir música y luego ya de ahí saltaba, claro. Y es como la función, ¿no?, del medio. Exactamente. Y una de las canciones, quizá, no sé ahora, pero en aquel momento, la canción más escuchada de Walter Esaú, que bueno, creo que él dice que no tiene nombre esa canción. Creo que yo le puse que se llama Nada. Esa canción no la ha grabado Walter, solamente la interpretó un día en mi programa y yo la subí. Y él agarró el audio y lo subió y fue, yo no sé si en el momento, pero es probablemente la canción con más vistas en ese canal de Rosco, de Walter Esaú. Okay. O sea, probablemente tenga más vistas. Ya ahora no lo sé, ya es más famoso el buen Walter, pero en aquel entonces, bueno, ayudaba bastante. ¿Y por qué sé que es la grabación de mi programa? Porque se escucha el aire acondicionado. Ese aire acondicionado que siempre hacía ruido ahí en la estación. Pues bueno, ya ni me acuerdo cuál era la pregunta. El plus que le dan. Y por otro lado, pues en Neoclassic, básicamente, pues era nada, lo que yo decía, hay mucho con la disculpa de todos los que hacen radio con clásicos del rock. ¿Sí? Un saludo para el buen Chavita y a toda la bandita que lo hace, pero de eso hay mucho. Comparado con lo que hay, por ejemplo, de programas que se enfoquen al rock o a la música alternativa de los 90s, particularmente de los 2000s, no hay nada. Yo digo que esas épocas son como épocas como olvidadas. Sí, porque los 2000 lo que consideramos clásicos 80 para atrás, básicamente. Sí, exactamente. Y a un poquito todavía los 90. Ya lo empiezan a agarrar, pero
pero de los 2000, o sea, entonces por eso el programa justamente se llama Neoclassics, algo que más o menos hicimos un juego de palabras de nuevos clásicos alternativos. Música que no es tan vieja como para ser un clásico, pero que tampoco está nueva como para estar en una estación comercial de moda. Entonces, esas décadas olvidadas. Entonces era eso. Tal vez ahí no tenía como un gran plus, sino simplemente era poner esta música que ya no suena, ¿no? O sea, que difícilmente la encuentras en esas estaciones que de repente te ponen algo de rock, como, no sé, 2024, que de repente tienen algunos programas bastante chidos, pero que al final, de todos modos, en su mayoría de música, pues es la canción del momento, ¿no? La que está sonando en TikTok. O esa música que uno piensa que tiene 10 años que salió y dices, no, salió en el 2000, tiene 24 años. Sí, para los que el clásico no ¿te quieres sentir viejo? Es esa. Sí, pero aparte tenía Cristian un buen target ahí, porque todavía era gente, o sea, la gente que le tocó escuchar en su momento la música que ponía Cristian, pues todavía era gente que en algún momento sí tuvo contacto con el radio. Entonces el target que tenía Neoclassics, la verdad, era muy, muy bueno, o sea, y tenía pues, un montón de audiencia, hasta donde yo sabía, porque todavía caía, pues como decías, en los nuevos que clásicos. Escuchaba a los dos, ¿no? Decía, o de repente incluso decir, no se olviden de escuchar Sin Etiquetas los miércoles, o por cierto, si les gusta esta música, seguramente van a disfrutar el programa de Neoclassics. Pues así nos aventábamos, y también con Colisionados y con otros programas que ponían música que nosotros considerábamos que, pues bueno, nos gustaba o le iba a gustar a nuestra audiencia, ¿no? Y de ahí viene la parte de la nostalgia del programa, ¿no? Había un eslogan que decía algo así como, hasta aquí terminó como tu nostalgia alternativa. Ajá, como tu dosis de nostalgia alternativa. Y pues bueno, al final yo creo que somos gente que ama la radio, no queremos que se muera. Yo pienso que por ahí hay gente que cree que la radio ya se murió. Yo creo que no. Al final sigues escuchando, te subes a un Uber y hay radio. Es que la radio es lo más democrático que hay en medios, Sí, ¿no? digo, entonces a es veces gratuita. no traes datos, ¿no? A veces exacto. no traes el Spotify. Hay un estudio que dice que en la época de la pandemia, el medio que más creció fue la radio. La radio, claro. Sí. ¿Por qué? Porque estás solitario, ¿no? Entonces, había una voz que no sabías del otro lado quién era, pero había una voz que te acompañaba. Entonces, la gente empezó a escuchar mucha radio a raíz de la pandemia. Es un medio que creció mucho. Entonces, definitivamente no es un medio que está muerto. Y ni creo que vaya a estar. Particularmente con esa facilidad de los medios en la actualidad, de hacer cosas independientes, de tener una computadora y con eso te armas un podcast, ¿sí? Que al final, pues bueno, un podcast, un programa de radio básicamente es un podcast en vivo. Y pues bueno, yo sigo creyendo en la radio, siempre voy a consumirla mientras, créeme, que pueda. Y ahorita en este momento no estamos pues como tal, pero seguramente más adelante. Esperemos que regreses pronto. Sí, seguro. Estamos desintoxicándonos, pero no. Para una nueva temporada, como ahora se dice. Para probablemente a lo mejor un nuevo programa que no tenga que ver ni con uno ni con otro, pero pues bueno, siempre agradecidos con todo lo que hemos venido recorriendo, agradecidos contigo, con el buen Quique, y pues aquí con mi compañero de la radio de los últimos años. Y hablando de Quique, ya se ha enojado porque ya nos pasamos de tiempo, así que muchas gracias, Cristian. Estimado Edwin, muchas gracias. Gracias a ustedes. Nos escuchamos a la próxima. Esto es Revolución Radio. Aquí está prohibido rendirse.